El Consejo de Participación Ciudadana exhorta a Pablo Celi a renunciar a su cargo. Polémico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exhortó al contralor subrogante Pablo Celi a presentar su renuncia al cargo con el fin de salvaguardar la institucionalidad del país. En un comunicado suscrito por la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, se exhorta a Pablo Celi a dar un paso al costado antes de que transcurran los tiempos requeridos en la normativa vigente para la intervención directa del organismo. Según el Consejo de Participación Ciudadana, la renuncia de Pablo Celi permitiría subsanar los conflictos en el ámbito jurídico y moral y devolver la confianza en la institucionalidad. Además, permitiría que los servidores de la Contraloría puedan cumplir con sus labores sin el temor de verse cuestionados. Sobre esta misma institución, además, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investigará el incendio del edificio de la Contraloría en octubre del 2019. El asambleísta Bruno Segovia de Pachacutic señaló que se trató de inculpar injustamente al movimiento indígena y habló de un autoatentado que debe ser investigado. Que también tiene que ser investigado. El caso de destrucción de la Contraloría que usted estaba denunciando, señor presidente. ¿Quién tuvo interés en destruir los documentos? Los decíamos anteriormente, se le acusó al movimiento indígena que hacía un justo reclamo por el decreto 883. Se infiltraron, desde luego, denunciamos la infiltración esta que se dio, pero era rarísimo que se vaya a destruir la Contraloría. Decíamos desde el movimiento indígena, no tenemos interés alguno en destruir documentos. Queríamos es que se derogue un decreto, no que se destruya absolutamente nada, ni se destruya la ciudad de Quito. Pensábamos quiénes estaban vinculados, pero parece que también hay otros intereses ahí. Como usted denunciaba, no lo voy a repetir, posiblemente hay un autoatentado de quienes querían destruir las evidencias de la eliminación de las glosas por más de 800 millones. El país lo conoce, usted lo denunció, no lo voy a repetir, pero tiene que ser investigado también. Pichincha opina. Sobre este tema, Alexis Moncayo tiene la palabra. Por acá me dicen, no hace tanto frío. Ya salí a trotar. Qué suerte los que pueden salir a trotar, doctor. Ojalá venga el verano cargado de lluvia. Eso sí, a mí no me gustan mucho los veranos secos porque son pretexto para que se den, como me dicen en el mensaje precisamente, incendios forestales. Y ahí hemos tenido experiencias que se han extendido los veranos hasta finales de septiembre y se han quemado cientos de hectáreas, ¿no?, de nuestros páramos, de nuestros bosques. Por eso es que a mí, en realidad, y yo coincido totalmente con este mensaje, no soy muy fanático de esos veranos demasiado calurosos y secos. Mejor que haya lluvia, que haya precipitaciones, porque además el agua siempre es vida, ¿no? El agua pone verdes las montañas, las laderas, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con el cuento de don Pablo Celi, ¿no? Ya me traen el cafecito, pase nomás, traiga el café. Aquí estamos en confianza y así de paso nos despertamos y nos abrigamos. Muy amable, gracias. Aquí está el cafecito de todas las mañanas. Esto es como combustible para uno en la mañana, el café. Ahí nos despertamos y nos abrigamos de paso. Con su perdón. Bueno, este país ha venido de tumbo en tumbo estos últimos años. Nos vendieron, recordarán ustedes, la ilusión de la reinstitucionalización a partir de esa malhadada consulta popular que impulsara el gobierno de Lenín Moreno, mediante la cual, digamos, lo único que perseguían era una cosa específica, ¿no? Tomarse, por un lado, y quizás lo más importante, tomarse todas las instituciones de control, como ocurrió precisamente con la Contraloría, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con la Corte Constitucional, a pesar de que la Corte Constitucional no había sido un organismo designado por el Consejo de Participación Ciudadana, pero como Trujillo estaba por encima del bien y del mal, y porque además contaba con el apoyo de todas las vacas sagradas del periodismo, de todos los grandes medios de comunicación, de los grandes actores de la política, ¿no?, que se dedicaron a
ubicarlo y ponerlo en un altar, convertirlo casi en una figura intocable, no había cómo decir nada en contra de Trujillo, porque todo el que opinaba en contra del Trujillato, de la transitocracia, de ese consejo de participación que fue un desastre y que le provocó todo este caos institucional al país, era de inmediato estigmatizado, criticado, catalogado de correísta. Así de sencillo, eso era todo, ¿no? El que se oponía al Trujillato, correísta. El que se oponía a la consulta popular, correísta. O sea, ese era el estigma y era la forma de combatir a todos quienes en su momento decíamos no estar de acuerdo sobre este tema de la famosa consulta popular. Entonces, lo primero era tomarse todas las instituciones y organismos de control, lo hicieron, incluidos los organismos que estaban fuera del alcance del Consejo de Participación, como lo mencionaba la Corte Constitucional, esa Corte Constitucional que terminó también blindando a Pablo Celi, después de que lo blindara Julio César Trujillo. Y lo otro era evitar la reelección, y eso terminó finalmente siendo una suerte de disparo al pie, ¿no? Porque no impidieron únicamente la reelección, mal entendida reelección indefinida del presidente de la República, sino de toda autoridad de control que haya sido elegida por 2 ocasiones consecutivas a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi. ¿Y por qué digo que terminó siendo un disparo al pie? Porque, a ver, uno entendería que en el caso específico de la presidencia de la República, probablemente sí podemos debatir, conversar, discutir, analizar sobre la pertinencia o no de que exista la posibilidad de postularse indefinidamente, porque la reelección indefinida per se no existe. Fíjense ustedes lo que le pasó, por ejemplo, a Augusto Barrera en la búsqueda de la reelección en la alcaldía de Quito. El pueblo le dijo que no y fue a su casa. Entonces no hubo reelección. Y con todo cuando decían, ¿no?, que Alianza País usaba todos los recursos públicos y que hacía fraude y no sé qué, bueno, Barrera perdió la alcaldía de Quito en su intento por reelegirse, fue a la casa. Lo mismo le pasó a Paul Granda en Cuenca, perdió la reelección en contra de Marcelo Cabrera, si no me equivoco, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas. Paul Granda, candidato de Alianza País, con todo el aparato estatal a su favor, perdió la elección en Cuenca. Y un escenario bastante parecido, ¿no? Porque mientras acá en Quito, Barrera le vendió también a la gente la idea de que el metro era la gran obra que iba a significar el megadesarrollo para la ciudad, y hasta ahora nada el metro. Y cuando tenemos una población que está yéndose a vivir a las periferias de la ciudad, ¿no? A los valles, a la mitad del mundo, a Puembo, a Tumbaco, a Los Chillos, etcétera, etcétera. Acá nosotros terminamos haciendo una línea de metro que pasa por debajo de donde va el trole, que es una zona que además empieza a deshabitarse. A partir de las 5 de la tarde ya uno no encuentra ni siquiera caminando gente por esa zona, ¿no? Pero le vendieron a la gente la idea de que era la gran solución el metro, y hasta ahora nada el metro. En Cuenca ocurrió lo mismo con el tranvía, lo que significó además una crisis brutal para los negocios que estaban ubicados en el centro histórico de Cuenca, que se dañó, que vio quebrar además un montón de negocios porque estaban haciendo la vía del famoso tranvía, y los dos terminaron perdiendo. Nada les garantizó que sean reelegidos, así que se fueron a su casa. Si no haces una buena alcaldía, no eres simpático, no eres un buen candidato, la gente no vota por ti. Así funciona la democracia. No es que yo soy candidato oficialista y tengo garantizado el triunfo, no funciona así. La democracia es votos, y el que más votos saca sale elegido, como ocurrió acá con Rodas, que ganó la alcaldía sin tener ni idea de dónde empezaba Quito y dónde terminaba la ciudad. Pero así fue. Y yo les decía, terminó siendo un disparo al pie también aquella consulta popular en el tema de la reelección, porque terminó impidiendo que personas que venían haciendo buenas legislaturas no puedan postularse otra vez. O alcaldes, por ejemplo, o prefectos que hicieron buenas gestiones no puedan reelegirse por una tercera, cuarta ocasión. Y ahí también, digamos, hay una contradicción, ¿no? Porque ¿por qué para presidente sí? ¿Por qué para otro tipo de autoridades de elección popular no? Podemos extendernos un montón en el debate, ¿no? Pero por lo menos yo creo que en lo que tiene que ver con autoridades de elección popular, provinciales, cantonales, y en el caso de los legisladores, sí me parece que es un error, porque
si un alcalde, un prefecto está haciendo una buena gestión y se le puede premiar con una reelección, en buena hora. Hay legisladores que han hecho un rol muy interesante en la Asamblea y que no han podido ser reelectos, y podría darles nombres, ¿no? Fíjense ustedes, del lado de la Revolución Ciudadana, una Marcela Guiñaga no podría haber sido reelegida, por ejemplo, por este impedimento a partir de la consulta. Un Virgilio Hernández no podía haber sido elegido nuevamente asambleísta porque ya fue 2 periodos consecutivos. Una Paola Pavón no podía ser elegida nuevamente legisladora porque ya fue por 2 periodos consecutivos. Vamos a la otra orilla, un Henry Cucalón, que también fue un extraordinario legislador, no podría ser reelegido. Luis Fernando Torres, del PSC, no podría ser reelegido. Entonces, me parece que fue un disparo al pie. En Estados Unidos hemos citado varias veces ese ejemplo, ¿no? Ya que les encanta ponerlo como el paradigma de las libertades y la democracia. Ted Kennedy murió siendo senador. Bernie Sanders lleva no sé cuántos años, ya décadas, siendo senador. Joe Biden fue senador en varios periodos antes de ser vicepresidente, después volvió a ser senador hasta ser elegido presidente, y así por el estilo, ¿no? Ocurre que hay personas en los Estados Unidos que pasan su vida, ¿no? en el Senado, en la Cámara de Representantes, porque además de eso les ayuda a ganar experiencia. También está en tener gente que esté totalmente capacitada y preparada para poder llevar adelante una gestión, y me parece que eso fue un error. Y lo otro, les decía, lo primero era la toma de las instituciones, y entre esa toma de las instituciones estaba la Contraloría. Y fíjense ustedes que el caso de Celi, y lo conversábamos el otro día con Saadet Chamoun, es un hombre que se autonombró y atornilló en el puesto de Contralor. Nadie lo eligió, Trujillo no lo evaluó, no lo calificaron, el hombre no pasó por ningún concurso, simplemente se atornilló en el puesto. Ni siquiera, digamos que su profesión le da como para ser Contralor, pero se quedó. Eso es parte del desbarajuste y del descalabro que provocó la transitocracia liderada por Trujillo. Esa transitocracia que, insisto una vez más, tuvo el acompañamiento, la complicidad, el acolite, el apoyo, el respaldo de los grandes medios de comunicación de este país, que también se encargaron de ser, digamos, barras bravas de las actuaciones del Contralor cuando se trataba de emitir informes con indicios de responsabilidad penal en todo lo que ellos consideraban correísmo, ¿no? Aplaudieron entonces que Trujillo blindara a Celi, aplaudieron entonces que la Corte Constitucional blindara a Celi, y hoy se hacen los locos, ¿no? Y hoy tratan de poner en el mismo saco a todo el mundo, cuando no se dan cuenta que el origen de la designación de Celi, que no nació de ninguna parte, sino de sus rabietas, tiene que ver con Trujillo y con todo lo que la consulta popular de Lenín Moreno le provocó a este país, que es una profunda crisis institucional. Y nos vendieron a los ecuatorianos durante 4 años la idea de que nos estaban devolviendo la institucionalidad, lo cual era absolutamente mentira, lo cual era totalmente falso, y ahí están los resultados. Tenemos hoy una Contraloría General del Estado, que es el organismo que debe velar por el buen uso de los recursos públicos, convertida en un caos. No hay contralor, no hay contralora, y resulta que tenemos a un sujeto como Celi desde la cárcel haciendo y deshaciendo de la Contraloría, dando órdenes, como decía la propia fiscal general, a través de chats, de que se desvanezcan glosas, de que se eliminen documentos, de que se borren, de que se ponga, de que se quite, de que se saque, y de que se ordene la destitución de determinadas autoridades, incluidas autoridades de elección popular. No nos olvidemos de un detalle fundamental, ¿no? Y esto yo lo mencioné en varias ocasiones. Celi quiso convertirse en el árbitro de la democracia de este país cuando, de un soplo, pretendió borrar del registro del Consejo Electoral a 4 movimientos políticos, incluido Fuerza Compromiso Social, que es el que aglutina la Revolución Ciudadana, que hoy por hoy es la fuerza política más importante que tiene este país. Pero el tipo tuvo esos alcances, ¿no? Y yo le decía el otro día a Saadet Chamoun, y eso es algo de lo que estoy totalmente convencido, que un tipo que reaccionó de una forma tan violenta aquel 2 de junio, donde rompió una acción de personal, empujó al funcionario de la Contraloría, hizo lo que le vino en gana, un tipo con ese tipo de reacciones bien puede haber provocado lo que ocurrió durante los días de octubre del 2019.
sino cómo explican ustedes que en el informe del Cuerpo de Bomberos se detalla el hecho de que en un quinto piso de un edificio que además está resguardado no solo por seguridad privada, sino también por la Policía Nacional y donde hay cámaras de seguridad, porque además durante el periodo de Polit el edificio de la Contraloría fue modernizado, fue reconstruido, era un edificio inteligente, entonces había cámaras de seguridad por todo lado. ¿Cómo es que se llevaron canecas repletas de combustible a un quinto piso? Yo les pregunto a ustedes, los manifestantes, ¿no? De esos días de octubre, ¿conocían el edificio a la perfección o quién conocía el edificio a la perfección como para saber en qué lugar había que prender fuego esos días? Entonces, lo que dice además el legislador, me parece que es Bruno Segovia de la Comisión de Fiscalización, es interesante, sí, hay que fiscalizar, hay que investigar, hay que meterse a fondo para determinar a los responsables del incendio de la Contraloría durante los días de octubre. Pero no solo porque se pretendió culpar a los indígenas y a los manifestantes de aquel incendio, don Bruno, sino también sabe por qué, porque se pretendió culpar sin pruebas al correísmo de ese atentado. Lo vimos hace algunos días, pasamos aquí un archivo, aquella entrevista incidentada entre Fabricio Vela, quien les habla, y Juan Sebastián Roldán, que en esa época era secretario de la presidencia. Roldán perdió la cabeza y perdió los papeles cuando yo le pregunté cuáles eran las pruebas que él tenía sobre el incendio de la Contraloría. Y el tipo no tenía cómo responder y empezó a atacar. Él acusó al correísmo directamente de haber sido quienes provocaron el incendio de la Contraloría. Dijo lo que le salió ese rato del estómago. ¿Cómo es? Un bocón irresponsable. No tenía pruebas, pero acusó porque le dio la gana, porque odiaba al correísmo. Después, los procesados fueron un grupo de muchachos que encontraron ahí en las afueras de la Contraloría, los que primero agarraron e intentaron procesarlos. Sobre ese tema hemos conversado en varias ocasiones con el doctor Carlos Poveda, que es uno de sus abogados. Sin pruebas, tampoco. Ayer conversamos con Salvador Quispe. Él fue uno de los principales y de los primeros protagonistas, además, de aquella manifestación y protesta de octubre, quien señaló con precisión en ese momento, y ese es un video que nunca fue ni judicializado, ni fue difundido por los grandes medios de comunicación y que no tuvo trascendencia, y ayer hablamos sobre eso con Salvador Quispe. Él se grabó una suerte de selfie, ¿no?, en video, diciendo que se trataba de agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas o agentes de la Fuerza del Orden vestidos de civil, quienes habrían sido los que provocaron el incendio. Pero esa declaración de Salvador Quispe, insisto una vez más, no trascendió, no estuvo en los grandes medios, no fue recogida por los grandes medios y tengo entendido que tampoco es que la Fiscalía fue donde él a decirle, bueno, ¿por qué usted hizo esa acusación tan grave? Entonces, cada vez van sumando documentos, testimonios, versiones, como la de la propia doctora Valentina Zárate, quien lo dijo días atrás, de que lo ocurrido en octubre del 2019 fue un autoatentado provocado desde adentro de la Contraloría. Es decir, que el dedo cada vez apunta más hacia Celi. Es decir, que no debería ser procesado y acusado únicamente por presuntos actos de corrupción, sino en este caso, no sé, por sabotaje, por terrorismo. Ese terrorismo el que intentaron acusar a los indígenas y al correísmo. ¿Quiénes portan hoy grisetes? Probablemente, por lo que vemos, gente inocente, ¿no? Porque los que provocaron el terrorismo y el sabotaje son otros. Y eran los aliados de Roldán, de Romo, de Moreno. Celi. Ojalá investiguen y lleguen a descubrir la verdad absoluta de lo que sucedió esos días en octubre. Y dejen de mentirle a la gente. Y ojalá los ecuatorianos dejen de comerse el cuento de lo que venden los grandes medios de comunicación. Este medio de comunicación en octubre y otros pocos medios, como lo que hacía Radio La Calle también en esa época, o lo que hacía Majestad, pocos medios marcaron la diferencia del relato único que vendieron los grandes medios de comunicación y las grandes plataformas mediáticas que apoyaban a Moreno. Sobre lo que sucedió en octubre, mintieron permanentemente y han mentido durante todo este tiempo. Ojalá ahora haya verdaderas intenciones de descubrir la verdad. No tengo mucha fe y esperanza por quienes están al frente de la fiscalización en la Asamblea, obviamente,
pero llegará un punto, ¿no?, en que ya tanta mentira vaya siendo insostenible. Y para cerrar esto, porque además ayer varias personas se preguntaban y me preguntaban en redes sociales, ¿qué es lo que debería suceder? Aparece el Consejo de Participación Ciudadana a exhortarle a Pablo Celia a que renuncie. O sea, este país es el país del ridículo, del absurdo. Tenemos un contralor preso, ¿no?, un tipo que debía velar por el buen uso de los recursos públicos, que está preso, investigado por presuntos actos de corrupción y ahora también de terrorismo. Y ni hablar del intento de golpe de Estado en caso de que gane Andrés Arauz, ¿no? Pero sale el Consejo de Participación inocentón, cándido, a decirle, le exhortamos, doctor Celi, tenga la bondad, renuncie. Celi no va a renunciar porque aparentemente también está atornillado, porque seguramente hay gente que depende de su silencio y de su lengua. Porque si a Celi se le ocurre soltar la lengua, vamos a ver cuántos caen, ¿no? Los ciudadanos ilustres de los que habla la fiscal general, que protegen a Celi. Entonces Celi no creo que esté ahí en el puesto insistiendo y sin renunciar únicamente por él, sino por todos los que vienen detrás. Pero ¿dónde están las instituciones de este país? Si hubiese voluntad política, como lo hizo Trujillo, al que le importó un comino la Constitución, porque la Constitución se pasó por las gacetas, Trujillo, hizo lo que le dio la gana, apoyado por los grandes medios. Entonces ahora los señores del Consejo de Participación Ciudadana, si tienen un poquito más de voluntad política, podrían hacer algo más que solo exhortar. Y esa Asamblea Nacional, que parecería que está todavía pintada, debería hacer algo, porque tienen capacidad para fiscalizar, para destituir y para censurar a un sinvergüenza como Celi. 7:31, profe, nos despedimos, fuerte abrazo, buen fin de semana, descanse, nos vemos el lunes.